Hola amigos, amigas que nos sintonizan en este jueves de plataforma. Mi nombre es Claudia Ortiz y para mí es un honor poder dirigirme a ustedes en este espacio de opinión para analizar la política, la sociedad, el entorno mundial y diferentes temas que nos interesan a todos. Quiero aprovechar en este día para poder mandar un saludo fraterno, un saludo solidario a todas aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, ya sea de salud, por la pandemia o por algo relacionado. Hay muchas personas que están teniendo problemas con tener atención médica pronta y oportuna porque hay una saturación de nuestro sistema de salud, lamentablemente. También un saludo solidario a quienes están pasando por alguna dificultad económica o familiar. Es momento de unirnos, es momento de estar atentos a la necesidad de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos y ver de qué manera cada vez nos organizamos mejor para poder apoyar y apoyarnos y salir de esto juntos, ¿verdad? Como un país y como una sociedad más unida. También quiero enviar un saludo muy afectuoso a las personas que nos sintonizan fuera del territorio nacional, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en cualquier otro país de América Latina donde nos estén viendo. Gracias por su fiel sintonía. Y en esta oportunidad, queridos amigos y amigas, quiero abordar un tema de naturaleza ambiental. Y podrían decir, bueno, no hay temas más urgentes en este momento con todo lo que está pasando. ¿Acaso no es la economía o la salud o la corrupción temas más urgentes para atender, para opinar? Pues quiero decirles que realmente el origen de todo lo que está pasando y una de las principales causas por las que nos encontramos en este momento en una pandemia es por no atender de manera pronta la problemática ambiental, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Y quiero llamar este programa, ¿verdad? Quiero hacer un llamado a que pensemos en la próxima pandemia. Y quizás es un poco duro decirlo, pero tenemos que tener una visión más amplia de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es pequeñito en comparación con la crisis y con la situación global que tenemos y que nos está haciendo cada vez más vulnerables a situaciones de salud como esta. El desequilibrio que como humanidad hemos generado a lo largo de muchos años, de décadas, en la Tierra, en el ecosistema, nos está haciendo más vulnerables a nuevas pandemias. De hecho, según los especialistas, ese desequilibrio está generando que las pandemias o los eventos de enfermedades infecciosas que se pueden convertir en pandemias sean cada vez más recurrentes. ¿Qué es una pandemia? Quizá muchos de nosotros en este momento sea la primera vez que escuchamos el término pandemia. Pero una pandemia surge cuando un nuevo virus gripal se propaga por el mundo. Una pandemia es una enfermedad que se propaga por el mundo, normalmente una enfermedad infecciosa que afecta a muchísimos países de manera generalizada. Y se da cuando la mayoría de personas no tienen inmunidad, no tienen en su sistema inmune la memoria de esa enfermedad, de ese virus, por ser este nuevo. Entonces, la tasa de contagio es muy alta, se puede propagar muchísimo. Sin embargo, también es importante decir que los virus que tienen esta capacidad de convertirse en epidemias o incluso en pandemias a nivel mundial, vienen de manera bastante amplia o en la mayoría de casos vienen de los animales. Son infecciones que se dan de animales a los seres humanos, virus que se alojan en los animales y que luego, por una situación que ya vamos a hablar de qué tipo de situaciones o de características de este momento en la humanidad, están generando que pasen de forma más frecuente a los humanos, generando enfermedades. Y como les decía, los expertos hablan de que alrededor del 70-75%
de las enfermedades infecciosas que pueden convertirse en brotes epidemiológicos importantes vienen de esa transmisión de animales a seres humanos, o lo que se le llama la zoonosis. A veces cuando pensamos en zoonosis pensamos nada más en la rabia, por ejemplo, pero realmente en los últimos más de 10 años ha habido un montón de brotes epidémicos que vienen de los animales y cada vez son más recurrentes y más cercanos unos de otros. Quiero hacer un recorrido desde el año 2002, que tal vez la mayoría de nosotros tiene memoria de ello, pero en el año 2002, por ejemplo, tuvimos el SARS o el síndrome respiratorio agudo severo, que afectó muchos países, especialmente en Europa, en Asia, pero también se vivió en el continente americano. En el 2005 tuvimos la gripe aviar por H5N1, nuevamente un virus transmitido de los animales, en este caso las aves de corral, a las personas. Entre el 2009 y el 2010, si ustedes recuerdan, hubo una pandemia de gripe H1N1. También entre el 2012 y el 2015 se dio el brote epidémico del síndrome respiratorio de Oriente Medio, o el MERS, que afectó más que todo el área de África y un poco también Europa. En 2014 tuvimos un brote muy importante de ébola, una enfermedad sumamente mortal, que se extendió en algunos países de África, sobre todo, pero también llegó a Europa y a Estados Unidos. Más cercanamente tuvimos en 2015 un brote de Zika que afectó de manera importante el continente americano y que tuvo secuelas también importantes en la salud pública. Y en 2018 un segundo brote de ébola muy cercano al anterior, y en este caso se habla de que fue el segundo brote de ébola más mortífero a nivel de la historia. Y en 2019 pues nos encontramos en el momento actual, la actual pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19, como se le llama a la enfermedad. Y es algo fundamental tener en cuenta que esta no va a ser la última pandemia. Y ni siquiera podría llegar a ser la pandemia más grave. Si hacemos un poco de historia, en 1918, entre 1918 y 1920, se desarrolló lo que se le llamó la gripe española, que sabemos que no inició en España, sino que en España fue donde hubo más acceso a la información, más divulgación en los medios del tema, pero realmente parece que su origen fue o en China o en Estados Unidos. Pero fue una pandemia de gripe que es un virus, fue un virus de diferentes características al coronavirus. Fue un virus de influenza. Y existe una posibilidad, y lo hablan los expertos, por ejemplo, Michael Osterholm en su libro Un enemigo letal, habla de que la humanidad está expuesta a que surja un brote de influenza muy importante que sea incluso más devastador que el actual de COVID-19. Y que la humanidad debe prepararse para eso. Y en los momentos entre pandemias, según se les conoce en los esquemas que se estudia la epidemiología, la humanidad debe prepararse. La humanidad debe continuar en la investigación de vacunas, pero no solo en temas relacionados con la salud pública, donde es muy importante invertir, donde es muy importante hacer vigilancia epidemiológica internacional. Nuestro país participa de eso con pruebas centinelas a nivel nacional, cuyos resultados se deben enviar a laboratorios y oficinas internacionales de salud, ¿verdad? Pero como les decía al inicio, quiero hacer un énfasis en el aspecto ambiental. Y es que los expertos señalan que además que la tendencia va en aumento, la actividad humana está generando las condiciones más favorables para nuevos brotes y para ser menos resistentes a eso. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué decimos que esta pandemia es un llamado de la naturaleza? ¿Por qué estamos diciendo que esta pandemia es además
un llamado de alerta y una reacción a lo que nosotros hemos hecho. Pues quiero explicarlo en este momento y quédense hasta el final del video para darles a conocer algunos puntos de solución que podemos empujar como ciudadanos a esta problemática. En primer lugar, quiero decir también que tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza y el llamado de atención de los ecosistemas a la humanidad es este. La destrucción de la naturaleza que estamos llevando a cabo nos está amenazando ya en un nivel de supervivencia muy claro y que no podemos ignorar. Y nos queda hoy más claro que nunca cuáles son las acciones que contribuyen a esto. En primer lugar, hablamos del comercio ilegal de especies. Al saber que la gran mayoría de enfermedades de esta naturaleza vienen por transmisión de animales, sabemos que los animales y las especies que están siendo comerciadas de manera ilegal, por ejemplo en China se sabe que un posible foco de el inicio de la pandemia son los mercados húmedos o los mercados a donde se venden especies silvestres. También el tema del comercio ilegal de especies que son de ecosistemas distintos a donde van a ser comerciadas implica también riesgos para desequilibrar estos hábitats naturales y generar que hayan especies invasoras que dominen sobre las demás, las depreden, y entonces ese delicado equilibrio de la naturaleza del cual somos parte y el cual debemos cuidar porque es parte también de la propia vida de la humanidad, se altera. También es la destrucción de los hábitats naturales y de los ecosistemas naturales de especies. Aquí estamos hablando de actividades como la tala de bosques, la quema de bosques, también un crecimiento desordenado y sin ningún tipo de criterio de impacto ambiental de las ciudades y de los proyectos urbanísticos. En nuestro país vemos mucho de eso y donde los gobiernos más bien en lugar de hacer un equilibrio entre el interés común, entre el interés de las futuras generaciones y esa necesidad de crecimiento económico, en lugar de ser un árbitro neutral y que equilibre esos intereses, más bien lo que se hace es por medio de la corrupción, por medio de evadir las leyes, beneficiar esos intereses que son pan para hoy, pero hambre para mañana. También los cambios de suelo para agricultura hacen que la actividad humana vaya penetrando y vaya invadiendo los ecosistemas, los altere, o también que empiecen a haber relaciones de más cercanía física entre los animales silvestres y los asentamientos humanos. Esto lo podemos ver incluso en muchas otras latitudes donde hay más cercanía de las especies silvestres con la actividad humana y esa cercanía genera puntos de riesgo para la transmisión de enfermedades, desde los animales hacia los seres humanos. Cuando digo de enfermedades hablo de virus, porque la diversidad, y vamos a hablar en este momento de la importancia de cuidar y proteger la biodiversidad, la diversidad de especies genera más resistencia hacia la transmisión de virus que puedan convertirse en enfermedades en los seres humanos. Un animal, por ejemplo, puede ser portador de un virus asintomático y que su mismo organismo esté diseñado para generar una inmunidad a ese virus, pero que al transmitirlo por un contacto, ¿verdad? Directo o con otro animal intermediario, los seres humanos, somos portadores los humanos luego de virus a los que nuestro organismo no está acostumbrado y desencadenan ese tipo de brotes y de epidemias difíciles e importantes. También las prácticas de agricultura intensiva son un foco de riesgo importante. El uso inadecuado, insostenible, abusivo de los animales de granja, de las aves de corral, como ya lo mencionábamos, genera en ese hacinamiento, en esas condiciones insalubres, en esas condiciones no sustentables para la vida, no naturales, ¿verdad? Que haya mayor riesgo de que las enfermedades, los virus de las que son portadoras
otras especies silvestres pasen a estos animales que sí están en un contacto más directo con el ser humano y luego pasen. El caso de la gripe aviar que mencioné es uno muy claro al respecto. O el caso de la pandemia por COVID-19 también, donde se sospecha que fue la especie, el pangolín, o también el contacto con o el consumo de carne de murciélago, lo que pudo haber generado esto. Todavía hay investigaciones que se están desarrollando para determinarlo. Y otro aspecto de riesgo es toda la alteración del equilibrio ecológico que se genera con el cambio climático. Hay que frenar el cambio climático, hay que presionar a los gobiernos para que pueda haber una acción mundial, acuerdos urgentes para frenar la alteración de la temperatura a nivel global, que con algunas décimas de grados centígrados que se eleve la temperatura de los ecosistemas, ya se da la oportunidad para que algunos habitantes de esos ecosistemas predominen sobre otros, depreden a otros y se rompa ese delicado equilibrio. Y la diversidad de especies o llamada biodiversidad, es decir, la variedad de especies, la variedad genética que exista de diferentes especies, animales, plantas, insectos, microorganismos, en un ecosistema le hace más resistente y crea una barrera más fuerte de protección para que agentes patógenos o agentes que puedan generar enfermedades pasen hacia los seres humanos. Y se ha dicho de forma repetida de los expertos que cuidar la biodiversidad, proteger la biodiversidad de especies es a largo plazo la mejor vacuna para prevenir nuevas pandemias como la que estamos sufriendo la humanidad actualmente. ¿Por qué es importante lo de la variedad de especies? Como yo les explicaba, entre más diversidad de especies existan, hay más probabilidades que algunos de estos organismos sean inmunes o generen una inmunidad rápida o no transmitan el virus a otros. Entonces, entre más variedad de especies, hay una amortiguación más grande y hay una dilución, o se hace menos intensa la carga viral de estos virus que al llegar a los humanos podrían convertirse en pandemias, que si hay menos, cuando hay menos especies, la carga viral se concentra en algunas pocas especies y la probabilidad es mayor. Por lo tanto, no es un tema alejado de la realidad que vivimos. Tomar en cuenta en materia ambiental cuáles son las medidas que como individuos, como comunidades, como países y como humanidad entera debemos tomar cada vez con más urgencia. Y quiero decir también que la solución real, la solución a largo plazo, es apostarle a restaurar el equilibrio de los ecosistemas a nivel nacional y a nivel planetario también. Creo que es un momento bastante privilegiado para poder empujar agendas de cambio estructural en materia ambiental sobre todo y darle vuelta a la ecuación, porque finalmente nos estamos dando cuenta que la gran crisis que estamos viviendo no es la crisis de salud ni siquiera, no es la crisis económica siquiera, la crisis con mayúscula es la crisis ambiental y climática. Y quizás estamos como ese cuento de la ranita que entró en una olla y la olla la pusieron a hervir, una olla con agua, le pusieron a hervir y entonces está ahí, el agua se está calentando y eventualmente va a morir, pero no se da cuenta porque está cada vez acostumbrándose y acostumbrándose. Pensemos en el futuro, pensemos en las generaciones a venir. Y este es un momento, como dije, privilegiado para empujar agendas de cambio estructural, porque la naturaleza nos está diciendo a gritos, no es por ahí, no es ese modelo de desarrollo económico que hemos elegido el que nos va a llevar a tener una mejor vida, sino al contrario, el modelo de desarrollo económico que hemos elegido
o que se nos ha impuesto a nuestros pueblos, a nuestra sociedad, no es realmente el que nos va a permitir que la vida prospere, ¿verdad? De una manera sostenible. Quiero quedar con este mensaje. Este tema da para muchísimo, da para muchísimo. Y prometo en próximos capítulos seguirlo desarrollando con más detalle. Quiero agradecerles por esta oportunidad de dirigirme a ustedes para tomar conciencia de estos temas y pues espero verlos pronto en la próxima edición de Plataforma. Les deseo feliz semana de lo que queda y un abrazo a todos.